Bien, nuestro tema entonces será pastizales y el medio ambiente, todo enfocado, ¿no es cierto?, a lo que es la producción de leche. Los sistemas de producción de leche bovina, digamos, han evolucionado y buscan resolver la disyuntiva que se genera entre lo que es el incremento de la producción y la mitigación de los efectos adversos que la ganadería genera en el planeta. Según la FAO, las emisiones totales de la ganadería a nivel mundial es de 7,1 gigatons de CO2 equivalente porque hay otros gases que se hacen equivalentes, ¿no es cierto?, al CO2 por año, es decir, 7,1 por 10 elevado a 12 kilos al año, y esto representa el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas por el hombre, por la actividad humana, digamos. Y donde la producción de carne y leche representan dentro de este 14,5% el 65% del total de las emisiones del sector ganadero. Ahora, ¿cuáles son las actividades de la ganadería que generan estas emisiones? La producción y el procesamiento, un 45%, la fermentación entérica, es decir, la fermentación a nivel ruminal, el 39%, el almacenamiento de estiércol, todo lo que son los purines y las camas calientes, todo lo que se refiere a los desechos de los animales, el 10%, y el transporte un 6%. Ahora bien, el aporte que hace las especies animales al total de las emisiones ganaderas del mundo, y aquí es donde este curso tiene que analizar que el 41% lo genera la producción de leche bovina, el 20% la producción de carne bovina, el 9% la producción de cerdos, el 8% la producción de leche y carne de búfala, recuerden que la leche de búfala es con la que se hace la mozzarella, el 8% las ponedoras y los pollos, muy poco, digamos, el 6% los rumiantes menores, ovinos y caprinos, y 8% otras aves. Bien, pero la intensidad es distinto, ese es en el global, pero ahora la intensidad que se refiere a las emisiones por unidad de producto o kilo de proteína producida, podemos observar que el más intenso, digamos, el que produce más CO2 por kilo de proteína producido, es la carne bovina, con 300 kilos de CO2 por kilo de proteína. La carne y leche de los rumiantes menores, 112 a 165, y la leche de vaca menor a 100, la carne de pollo y cerdo menor a 100. Es decir, aquí es donde está, ¿no es cierto?, la mayor intensidad, que no es lo mismo a la producción total, como está acá. Bien, ¿cuáles son los orígenes de las emisiones? En los rumiantes son el primer origen, y lo voy a mostrar al final de la clase cuando analicemos un caso particular, son las emisiones entéricas, la deposición de estiércol y la producción de alimentos. Eso en rumiantes. En cerdo, por supuesto, el suministro de los alimentos y el almacenamiento de estiércol. Y en las aves, el suministro de alimentos, y un ítem muy importante en ello es el consumo de energía. Ahora, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero que aporta la ganadería? El primero, el más importante, es el metano. El segundo es el óxido nitroso, que va de la mano casi con el dióxido de carbono. Ahora, las emisiones de metano, óxido nitroso, metano y dióxido de carbono en los sistemas ganaderos significan, en definitiva, pérdidas de nitrógeno, pérdidas de energía, pérdidas de materia orgánica, que van reduciendo la eficiencia y la productividad de los sistemas. Ahora, la mitigación de esto siempre va a tener que ir encaminada a solucionar los problemas tecnológicos de eficiencia de uso de los recursos animales, la eficiencia en el rebaño, la eficiencia en el manejo de los pastizales. Es decir, nosotros lo que tenemos que trabajar
es en incrementar la eficiencia de uso de todos los recursos. Ahora, hay una relación directa entre la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia de utilización, lo que significa la cantidad de recursos utilizados por unidad de producto comestible y no comestible que se genera. Entonces, ¿cuáles son las principales, hablando ahora de nuestro país, cuáles son las principales fuentes de emisiones en Chile para entender en qué nivel está la ganadería y la fermentación entérica? La principal, y es la que más afecta, digamos, y es la que está en mayor discusión hoy día, ¿no es cierto?, que son las termoeléctricas, todo lo que es carbón, es la generación de electricidad. El segundo es el transporte terrestre, que en realidad en la antigüedad era un transporte dominado, digamos, por el ferrocarril, y hoy día es dominado por el transporte terrestre de camiones, y eso es la segunda fuente de emisión, por lo cual nuestro país tiene que trabajar. Bueno, el consumo de energía de la minería es un 7%. Todo lo que es consumo de energía en la parte comercial, público y residencial, un 7%. Los residuos, la disposición de los residuos sólidos, ¿no es cierto?, es un 4%. Otras industrias, un 4%, y aquí está lo que nosotros analizamos, que es la fermentación entérica, un 4%. O sea, al total, nosotros aportamos al mundo con un 0,2% del total de las emisiones. Y dentro de ese 0,2%, un 4% de ese 0,2% es lo que aporta la fermentación entérica del ganado. Es decir, en realidad el país está conversando más sobre este tema que lo que tiene que conversar sobre la generación de electricidad o el transporte terrestre, que es mucho más importante en términos de emisiones. Bueno, otras cosas, la refrigeración y el aire acondicionado, en 3%, las aguas residuales, la descarga de aguas residuales un 2%, y la aviación un 2%. Pues bien, ¿y cuál es el balance por región administrativa y sector de emisión? Ustedes pueden observar que a partir de la región de la Araucanía en adelante, el balance es absolutamente positivo. Es decir, ¿y por qué es positivo? Porque aquí es donde está la mayor superficie de elementos que permiten capturar CO2, como son el bosque. Los bosques son la causa de que este balance sea absolutamente positivo. Y de Biobío, del Biobío hasta Arica y Parinacota, todas las actividades, ¿no es cierto?, son negativas. El balance es totalmente negativo porque hay una actividad que es la energética, como ustedes pueden ver, aquí la minería, aquí Santiago con todo su movimiento, Valparaíso con todo su movimiento industrial, Biobío con todo su movimiento industrial, significa que estamos en una condición negativa. Bueno, existe una necesidad urgente de modificar los sistemas productivos agropecuarios que permitan aumentar, ¿no es cierto?, los sumideros de carbono, es decir, donde se guarda el carbono, cuidando el suelo y el contenido de su materia orgánica. Los bosques son un ambiente esencial al momento de elaborar un balance, como ya se lo he mencionado, ya que son los que cumplen el rol mitigador del cambio climático gracias a su capacidad de almacenar carbono, incluso después de talado, porque en realidad la madera, ustedes el bosque lo transforman en madera o lo transforman en papel y sigue siendo capturador de carbono, sigue siendo considerado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los predios ganaderos y el bosque? Que hay que producir una cierta separación entre el bosque y los sectores de pastoreo, con el objetivo de permitir que bajo el bosque se regenere y con ello mantener y mejorar el potencial de captura de carbono. Cuando nosotros tenemos un predio ganadero, lo que normalmente hacemos es que incorporamos los animales bajo el bosque para, ¿no es cierto?, despejar la parte
del sotobosque, y permitir, ¿no es cierto?, de que el árbol engruese o permitir que los animales se guarezcan del frío y de la lluvia. Bueno, en realidad eso va en contra de la regeneración natural de un bosque, y por lo tanto esa es una acción que se puede desarrollar en forma muy controlada y que genere, ¿no es cierto?, esta regeneración que se quiere. Ahora, en áreas de cultivo, obviamente que se deben eliminar las quemas de rastrojo que afectan a los árboles aislados, reduciendo su potencial de crecimiento o simplemente generando la muerte del árbol, y se deben promover los procesos de forestación con nuevas masas boscosas, generando bosques o bosquetes en los potreros destinados a la producción agropecuaria. No, el árbol aislado no se considera, digamos, dentro del inventario de captura, pero sí se considera el bosquete, y el cual, para que ustedes lo sepan, tiene que tener una cierta superficie que es mayor a 0,5 hectáreas, es decir, mayor a 5.000 metros, y con un ancho y un largo definido. Si no, no es tampoco considerado como un elemento de captura de CO2 para los inventarios y para los balances que se hagan. Ahora, ¿cuáles son las acciones de mitigación, considerando, ¿no es cierto?, de que la actividad ganadera genera gases de efecto invernadero y donde el principal gas invernadero que genera es el metano? Analicemos. Primero, se requiere un cambio en las técnicas de alimentación. Ustedes han estudiado alimentación profundamente en un curso y ahora en producción de carne y en producción de leche, y ustedes observan, ¿no es cierto?, los alimentos que se utilizan, y hay que generar un cambio para reducir la producción de metano generado en la digestión, y así como la reducción de los óxidos nitrosos liberados en la descomposición del estiércol. Hay que intervenir en la reproducción y sanidad que permita que los rebaños sean más pequeños y más eficientes y más productivos. Y hay que desarrollar un manejo del estiércol, garantizando el reciclaje de nutrientes y energía. Pues bien, también tenemos que desarrollar técnicas de pastoreo que permitan a los pastizales ser un área de almacenamiento de carbono y mitigador de las emisiones del sector ganadero. Y esto sí que es importante, porque una pastura puede capturar eh, hasta 8 toneladas al año de CO2. Pero esa forma de captura, esa cantidad capturada, está directamente relacionada con el sistema pastoril que uno utilice. Y dentro de eso, ustedes saben que para que pueda almacenar carbono una planta, tiene que desarrollarse hasta el punto donde no inicie la senescencia, y por lo tanto, hasta el punto donde se mantenga vegetativa. Y eso es lo que hemos conversado en el curso anterior de praderas y pasturas, que es el pastoreo infrecuente intenso. Es decir, la planta logra desarrollar un área foliar suficientemente alta como para poder generar fotosíntesis y capturar CO2. Y posteriormente el animal la consume, recicla y vuelve, pero el animal la consume en un estado vegetativo y no reproductivo con alto contenido de fibra. Es la fibra la que genera la mayor fermentación entérica, la mayor producción de metano a través de la fermentación entérica. Entonces el pastoreo rotativo, donde los animales van consumiendo en forma vegetativa, con 3 a 4 hojas, ingresan y hace este sistema infrecuente, es decir, un rezago prolongado, y intenso, que consume todo el material pero en estado vegetativo. Ahora, ¿qué puede significar infrecuente en primavera? Cada 14 o de 14 a 21 días es la frecuencia que podrían ingresar los animales y estar siempre consumiendo un material vegetativo. ¿Y qué podría significar en invierno? Bueno, entre 40 y 60 días, es decir, depende exclusivamente de la estación del año.
Ahora, según las estimaciones globales, los pastizales podrían contribuir al secuestro de carbono en aproximadamente 0,6 gigatón equivalente CO2 al año, y de acuerdo a estimaciones de la FAO, si se logra reducir la brecha de la intensidad de emisiones existente entre los distintos sistemas ganaderos del mundo, es posible bajar las emisiones de la ganadería en un 30%. Muy importante. Entonces, aquí es donde está el tema nuestro en producción de leche, y sobre todo los sistemas pastoriles que hoy día son muy importantes, ¿no es cierto?, en los sistemas de producción de leche en nuestro país, es que en realidad hay que promover y hay que practicar y hay que entender que el pastoreo tiene que ser infrecuente e intenso. Veamos, estamos hablando de las acciones de mitigación, y veamos los rumiantes y el metano. Bueno, el metano, el volumen de metano que emite el ganado depende primero de la cantidad de animales, del sistema digestivo que tiene y del tipo y cantidad de alimento que consume. Entonces los rumiantes son la principal fuente de emisión de metano, ya que producen la mayor cantidad por unidad de alimento consumido. ¿Y cuáles son los rumiantes? Es decir, no solamente son los bovinos de leche y carne, sino que son los ovinos, caprinos, búfalos, venados, camellos, y que poseen en el rumen microorganismos metanógenos capaces de producir metano. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Perdón. No. Capaces de producir metano como subproducto de la digestión, fermentación entérica, que es liberado a través, ¿no es cierto?, de los gases de los eructos. Pues bien, los cambios que se hacen para mejorar la digestión entérica tienen involucrado un aumento en la eficiencia digestiva y en la productividad del ganado. Una forma tradicional de decir, bueno, entonces vamos a reducir el número de animales, porque en realidad si reducimos el número de animales van a haber menores emisiones de metano, pero esa es una solución que es contraria al pensamiento, ¿no es cierto?, de los ganaderos, ya que hay muchas comunidades en el mundo, y en nuestro país comunidades locales, que viven de la ganadería y que es su forma de sobrevivir y de subsistencia. Por lo tanto, reducir el número de animales es algo poco probable. Otro punto es la genética y la metanogénesis, ¿cierto? Los animales, en general, existe una gran diversidad genética en el mundo, existen distintas razas, distintos tipos, distintas categorías, y entre los animales que consumen pasto existe evidencia que hay diferencias heredables en metanogénesis que reduce, ¿no es cierto?, perdón, es la producción de metano, que sugiere que se podría reducir entre un 10 y un 20% las emisiones de metano, pero no existe la claridad de que esa heredabilidad sea compatible con el crecimiento, pero sí sobre la eficiencia del uso del forraje que permiten reducir las emisiones. Entonces, ahora, puede que sean más eficientes, pero a lo mejor producen menos, generan menos producto animal, menos proteína animal. Entonces, ese es un tema que se estudia hoy día fuertemente. Ahora, el tipo de alimento, y aquí está donde ustedes ya han trabajado mucho en sus cursos de alimentación, y la producción de metano. Hay muchos alimentos dietéticos que seguramente ustedes están muy enterados de ello, y que pueden reducir las emisiones de metano, por ejemplo, aceites, grasas, taninos, muy importantes los taninos, probióticos, nitratos, enzimas, algas marinas y vegetación nativa, que se ha estudiado que en realidad reducen se estudia de forma separada, ¿no es cierto?, cada uno de ellos, reducen las emisiones de metano. Ahora, cuando uno utiliza estos productos, lo utiliza en base a una dieta, a una ración totalmente mezclada, y por lo tanto el animal no es capaz de separarlo, por lo tanto lo consume, aunque tenga poca palatabilidad. Y eso es lo importante, digamos, que al consumirlo se genera una reducción en los gases efecto invernadero, como por ejemplo el uso de algunos aceites
que reducen el metano en un 10 a un 25%. O compuestos secundarios de las plantas, y aquí uno muy importante, los taninos secundarios, reducen la producción de metano entre un 3 y un 16% a través del efecto tóxico que hacen sobre los mecanismos que producen metano, que son los metanogénicos. Entonces, ahora, estos taninos están en las plantas en forma natural y por lo tanto hay que promover el consumo de ese tipo de plantas. Altas concentraciones de taninos pueden reducir la ingesta voluntaria y la digestibilidad también, y las saponinas, que son esteroides naturales, que se producen en varias familias de plantas, también tienen un potencial de reducción del metano. Entonces, hay que trabajar mucho en entender esto, que por hoy, hoy día, ¿cierto? Sabemos lo que reduce el metano en la fermentación entérica a través del alimento, pero también tenemos que compatibilizarlo con las posibles reducciones de la digestibilidad y por lo tanto productividad animal. Las especies forrajeras y la metanogénesis es algo que en realidad ustedes tienen que entender, porque a veces se produce hay un pensamiento equivocado, digamos, de lo que significa la producción de metano en términos de la estabulación y pastoreo. Porque las plantas forrajeras consumidas con alto contenido de fibra producen alto metano. Y con menos fibra y mayor cantidad de carbohidratos solubles reducen la producción de metano. Y es por eso que el pastoreo infrecuente e intenso es la solución, ¿no es cierto? Es una práctica que permite reducir la fermentación entérica. Pero las fibras estructurales como la celulosa y hemicelulosa fermentan más lentamente que los carbohidratos no estructurales y producen más metano por unidad de alimento digerido. Entonces, cuando se desarrollan estos sistemas de producción, como el efecto manada, la agricultura regenerativa o algunos sistemas pastoriles que promueven el consumo con largo rezago de las plantas, en realidad lo que están promoviendo es un incremento en la producción de metano. Y eso ustedes tienen que considerarlo. Ahora, las especies leguminosas en general producen menos metano debido a que tienen una menor concentración de fibra, por lo tanto tienen una tasa más rápida de digestión, y en algunos casos, como por ejemplo, las arvejas forrajeras, las loteras, la alfalfa chilota, tienen una presencia importante de taninos condensados y eso hace que se reduzca la cantidad de metano producido. Y por eso es tan importante volver a entender que lo natural y lo naturalizado son elementos relevantes al momento de desarrollar sistemas que sean más amigables con el ambiente y con las exigencias de la sociedad. El trébol blanco o el trébol rosado, dos especies leguminosas que se utilizan en sistemas productivos ganaderos y que en realidad tienen menos fibra y por lo tanto producen menos metano. Y en esta condición del trébol blanco, además en su flor, no en la planta, no en sus hojas, en su flor, posee una alta concentración de tanino y por lo tanto genera una reducción en la producción de metano. Ahora, todas las plantas C3, es decir, las plantas templadas, producen menos metano que las plantas C4. C4 es el maíz, ¿no es cierto? Y que logran rápidamente, todas las plantas tropicales y subtropicales generan rápidamente altos niveles de fibra en su composición. Una planta C3, para que ustedes entiendan, son las gramíneas perennes, como es la vallica perenne. Y que en las zonas templadas, si son consumidas como está apareciendo en las dos fotografías, en estados vegetativos, reducen la opción de tener altos niveles de fibra en la dieta y por lo tanto reducen la proporción de metano generada por kilo de alimento consumido. En cambio el maíz
en realidad se elabora como ensilaje y por lo tanto tiene un contenido de fibra superior al 40% y por tanto es un productor mayor, ¿no es cierto?, de metano en los animales. Bueno, lo que conversábamos anteriormente, la carga animal y las emisiones, ¿no es cierto? La carga es el número de animales por unidad de superficie y el aumento de la eficiencia productiva puede reducir las emisiones, ya que se debe trabajar en la reducción del número de animales improductivos que hay en los rebaños y paralelamente incrementar la eficiencia alimenticia, que son dos factores que han permitido reducir la generación de metano sin reducir la producción de carne. Es decir, y esto es importante entenderlo porque uno dice, bueno, pero ¿cómo uno va a tener en su rebaño animales improductivos? Bueno, sucede, así sucede, que en los rebaños aquellos animales que están vientres secos, que no están produciendo terneros, pasan mucho tiempo antes que se detecten, sobre todo en los sistemas extensivos. Y por lo tanto, ese animal va a generar metano, pero no va a generar finalmente lo que se quería, una cría. Y eso es importante. La extensión también, perdón, la reducción de los periodos de lactancia también hacen que aumente la, la producción de metano. Entonces, aquí el consumo infrecuente, intenso en los sistemas productivos es la clave para lograr la secuestración del carbono y la estrategia, en el caso de la lechería, de prolongar eh, la lactancia a 18 meses en lugar de dejarla en 12 meses, reduciría la demanda energética de un rebaño en un 10%, pero eso generaría un descalabro, digamos, productivo en los rebaños. Bien, también podemos ser más eficientes en términos de carga animal, reduciendo los tiempos de producción de carne, logrando engordas de los animales más temprano, con pesos de animales que lo alcancen a una menor edad y con emisiones más reducidas durante toda la vida animal, y eso es algo que hoy día se está practicando mucho, digamos, no por los gases de efecto invernadero, sino que también por las exigencias del mercado en términos de calidad de la carne. Control biológico y las emisiones de metano. Existen estudios que relacionan el uso de algunos virus para el control de microorganismos que producen metano en el rumen. Estos microorganismos metanófotos emplean como fuente de carbono y energía el metano a nivel ruminal, transformándolo en otra sustancia. Entonces, pero este es un trabajo incipiente. Hay algunas investigaciones que se han hecho con esto y que han demostrado que son una opción, pero que no está medido exactamente cuál va a ser su reducción. Reciclaje de nutrientes y economía circular. Bueno, el uso de los desechos orgánicos de los predios, como los guanos, camas calientes, purines asociados a prácticas de manejo como compostaje y separación de sólidos y líquidos, van permitiendo realizar un mejor aprovechamiento de estos recursos y reducen la aplicación de fertilizantes inorgánicos exógenos, generando un círculo virtuoso característico de los sistemas donde se practica la economía circular. Entonces, aquí este es un punto relevante porque en la antigüedad los desechos, sobre todo lo que eran los purines, eran lanzados a los ríos, a los esteros, y se perdían dentro del sistema. Y esa fertilidad que se iba, por supuesto que generaba problemas de eutroficación del lago, contaminación de las aguas, etc. Pero esa pérdida hoy día debe ser utilizada y es utilizada en realidad. Bueno, para entender también en lo que está el mundo, digamos, hay que ver los modelos de producción ganadero que proponen la reducción, ¿no es cierto?, de los gases de efecto invernadero y principalmente la producción de metano.
Y en eso tenemos diferentes opciones, donde está la agricultura regenerativa, la ganadería holística, el mob grazing, que es el modelo de alta densidad, Boisson, que es del siglo pasado, los sistemas silvopastoriles que aparecen hoy día como los sistemas más estables para capturar carbono, el range management y el manejo sostenible son opciones. Veamos la agricultura regenerativa. Bueno, la agricultura regenerativa, ¿qué es lo que es? Es un sistema primero dinámico y holístico, es decir, toma todos los factores, que incorpora un diseño basado en patrones y características de los ecosistemas naturales, esos son la permacultura, ¿no es cierto? Y las prácticas agrícolas orgánicas, incluidos refugios móviles para animales, rotación de pastoreo, etc. La ganadería holística el holismo es una posición metodológica y epistemológica, ¿no es cierto?, que postula cómo los sistemas deben ser analizados en su conjunto y, y no solo a través de sus componentes. Nosotros, los agrónomos, por muchos años y en todo el siglo pasado, la agronomía en realidad ha separado los componentes y a partir de los postulados de Margalef y de los ecólogos más importantes del mundo, se inició, ¿no es cierto?, esta corriente holística, que es una corriente de metodología y epistemología de buscar y analizar en conjunto todos los factores que influyen en un sistema productivo. Y la metodología se refiere a los procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo que rige la investigación o una exposición doctrinal, y es el estudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable a un determinado objeto. Entonces, la metodología no es cualquier procedimiento, en este caso, sino que se trata de un concepto amplio que corresponde a etapas específicas de un trabajo o proyecto, que parte de una posición teórica y conduce a una selección de técnicas concretas. Yo hice mi tesis de pregrado en holismo y les puedo decir que en realidad el resultado es fascinante y es adecuado, digamos, a lo que es hoy día los sistemas de producción, ya que, como decía mi profesor Juan Gastó, si algo no funciona en el papel, es muy difícil que tampoco funcione, que funcione en la práctica. Bien, la epistemología es una parte de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, sus alcances y sus funciones, y por lo tanto estudia las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas que llevan a la obtención de este conocimiento y los criterios a los cuales se los justifica o invalida. Entonces, el manejo de la ganadería en forma holística tiene involucrado el concepto de administración que se basa en la toma de decisiones para el desarrollo de acciones regenerativas en todo ámbito, económico, social y medioambiental. Y es una forma de mejorar la calidad del ecosistema en su conjunto, incluidos los suelos, el manejo animal y los principios pueden ser aplicados a todas las actividades agropecuarias y de políticas públicas. Entonces, en la naturaleza existe un ordenamiento natural que fue modificado por el hombre, ¿cierto?, para abastecerse de alimentos necesarios para su sobrevivencia, y en las primeras fases de la vida humana predominó la agricultura y la ganadería de recolectores y cazadores, ¿cierto?, donde la modificación del paisaje estaba circunscrito a la afectación de áreas muy próximas a los pequeños asentamientos humanos que existían en el mundo. Pero con el aumento de la población, la modificación del paisaje natural fue agresiva, sin control, lo cual generó un paisaje cultural con diferentes niveles de intervención y degradación, ¿cierto? Al ser consciente el hombre de las modificaciones hechas a la naturaleza, tuvo que desarrollar metodologías de corrección y conservación de los recursos para poder mantener y sobrevivir a la población en el planeta. Y es lo que nosotros estamos. Entonces, una de las acciones que el hombre ha considerado como fundamental para lograr sobrevivir es la generación de modelos de ordenación territorial. Y la ordenación en un predio ganadero, en un predio lechero, es fundamental. ¿Por qué? Porque uno tiene que buscar
generar sistemas sostenibles donde las futuras generaciones puedan desarrollar las actividades de abastecimiento de alimentos sin el conflicto con el ambiente. Cuando se trabaja en ordenación territorial y específicamente en las áreas ganaderas, se hace en forma holística. Ustedes tienen que trabajar en forma holística, ya que no existe otra opción de identificación y resolución de los problemas de destrucción y reparación del paisaje generado por el hombre. Bueno, en esta metodología de trabajo, la unidad básica ecológica es el ecosistema que involucra la existencia de una estructura integrada por elementos fundamentales, los cuales siempre están presentes y de un funcionamiento ordenado de esta unidad. Entonces, la acción que se ejerce sobre el ecosistema por periodos cortos o largos se traduce en una reacción que termina por modificar la estructura y funcionamiento, es decir, la dinámica del ecosistema. Bueno, en estos conceptos se inspiró el biólogo y agricultor de Zimbabue, Alan Savory, que en la década del 60, cuando ya el holismo era una realidad, pero no era masivo, él lo hizo masivo, hizo un avance significativo en la comprensión de lo que estaba causando la degradación y desertificación de los ecosistemas de pastizales del mundo, y desarrolló una forma de restaurar la salud del ecosistema utilizando el ganado como herramienta principal. Entonces, por mucho tiempo, el hombre ha atribuido a la ganadería como una de las principales causas de la desertificación de los ecosistemas, y eso fue lo que visualizó Savory en el continente africano, y desde ese concepto errado desarrolló un trabajo de investigación y práctica en realidad para demostrar que el problema residía en cómo se manejaba el ganado y no el ganado en sí mismo. Entonces, analizando el problema en forma holística, su conclusión fue que la solución al problema de degradación de los recursos es imitar el comportamiento de los antiguos rebaños de animales de pastoreo salvaje. Y eso es lo que se denomina el efecto manada, que seguramente ustedes lo han escuchado. Y este método, en este método, ¿qué es lo que se plantea? El mejoramiento de la salud humana, de la salud del suelo, perdón, la utilización eficiente de la lluvia y nutrientes, el mejoramiento de la productividad del pasto y con ello la movilización de cantidades masivas de carbono y agua de la atmósfera al suelo con el objetivo de revertir miles de años de desertificación. Y aquí el modelo holístico significa hacer, monitorear, adaptar, planificar. Esa es la forma holística que hay. Y este es el efecto manada, que desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero hace que en realidad haya una mayor producción de metano por los animales cuando se consumen, como está en la fotografía de mano derecha, pero no así en la mano izquierda. Entonces, el pastoreo en manada se hace imitando la naturaleza, manejando los animales como si fuera un rebaño denso de herbívoros que interactúan en una constante migración, y que es lo que sucedía en África. ¿Cierto? Con una alta carga animal, los animales ingresan a consumir superficies definidas de pastizales, donde su impacto es aminorado por la alternancia de prolongados periodos de recuperación donde plantas, microorganismos, el suelo mismo, el reciclaje, aumentan la actividad biológica y mejoran los ciclos de cada ecosistema. En cada ciclo de pastoreo se planifica el movimiento animal en forma similar, a un pastoreo rotativo. Sin embargo, hay diferencias en las variables de tiempo de recuperación, comportamiento de los animales, densidad animal, aspecto social y funcionamiento. Esto se supone genera un círculo virtuoso que conlleva el aumento de la productividad, capacidad de carga y rentabilidad. Esto está especialmente, a veces uno quiere imitar las cosas de estas nuevas tendencias, pero esto está especialmente hecho para sistemas más extensivos. Por eso Savory es tan importante en el desarrollo de estos efectos manada en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en la Patagonia, en África, en algunos sectores de Estados Unidos. Es importante considerar de que los recursos se degradaron
por este mal manejo animal y con esto se van recuperando. La frecuencia de utilización en los ciclos de pastoreo de este sistema es infrecuente, lo que permite la recuperación de las plantas, el desarrollo de las estructuras, generando un pastizal más diverso. Y el aumento de la diversidad potencia y proporciona múltiples beneficios, incluida la mayor productividad, calidad, abundancia de fauna y diversidad, mejora la estructura del suelo, reduce la erosión y los riesgos de inundación. Con mayor diversidad también se tiene un potencial mayor a resistir la sequía, y las leguminosas pueden ayudar a la mitigación y la acidificación y eutroficación de los ríos y la tierra al reducir la necesidad de nitrógeno como fertilizante inorgánico. Pues bien, dado que los pastizales gestionados de esta manera convencional cubren una gran proporción del paisaje del mundo, los aumentos modestos en la diversidad de plantas a través de esquemas agroambientales podrían tener un impacto en el medio ambiente, y es así como lo sugieren algunos investigadores que han encontrado que las prácticas de restauración de la biodiversidad a largo plazo aumentan el almacenamiento de carbono y nitrógeno en el suelo. El método que desarrolló Savory, que tiene como base la sustentación el holismo, permite planificar el pastoreo simulando el efecto que tuvieron alguna vez los rebaños salvajes de la tierra, pero más que la planificación del pastoreo, este modelo de desarrollo tuvo que cambiar para transformar paisajes enteros y mantenerlos saludables. La gestión holística surgió entonces de un marco de gestión que permite a las personas tomar decisiones que satisfagan necesidades inmediatas sin poner en riesgo el bienestar futuro. Y aunque su origen se basa en la búsqueda para detener la propagación de los desiertos, la gestión holística y su marco subyacente también se puede utilizar para gestionar mejor cualquier situación que implique una red de complejidad social, económica y medioambiental. El mob grazing ahora es otra forma. El mob grazing es otra forma de enfrentar este tema, y hay que considerar que los pastizales, la producción de pastizales es afectada por el pastoreo. Y la tasa de crecimiento y el método de pastoreo son dos variables de manejo importantes que afectan la producción de forraje, el patrón estacional, la calidad y la composición botánica. Entonces, el mob grazing es una variante del pastoreo rotativo, que ya lo vimos en pradera, ¿no es cierto?, que considera una ultracarga animal que accede a una disponibilidad importante de forraje, la que se consume en un corto tiempo, menor a un día. Y este sistema se caracteriza por utilizar una alta densidad de animales que consumen en menos de un día el forraje que se ha almacenado en el pastizal durante un largo periodo que puede ser 45 a 60 días. El periodo de rezago, por supuesto, que cambia durante la temporada y según las especies, y en los meses de primavera y verano es habitual que los animales ingresen a consumir forraje en estado reproductivo, donde aumenta la fibra, la proteína es baja, al igual que la digestibilidad. Entonces, esta práctica se está volviendo popular entre algunos productores de carne, principalmente más que de leche, debido a los beneficios que tienen el secuestro de carbono y el mantenimiento de la diversidad, y también he encontrado que es beneficioso para el control, para controlar la colonización de algunas plantas no deseadas en los pastizales. En términos de secuestro ahora, en términos de secuestro de carbono orgánico en el suelo, los estudios son bastante escasos hasta este momento y se requiere un poquito más de información para concluir sobre el efecto de este sistema en los servicios de ecosistemas del suelo. Y aunque el mob grazing podría tener algunas ventajas y desventajas sobre otros sistemas de manejo, no es un sistema que se adapte a las operaciones ganaderas de todos, y solo tiene su lugar en ciertas regiones. Y me refiero, digamos, principalmente a la zona sur, no tiene mucho espacio, y sobre todo en la producción de leche. Para tener éxito, el productor debe ser un buen administrador, comprender los principios básicos del pastoreo,
y desarrollar el hábito de tener consistencia y perseverancia en este sistema. Y este modelo requiere dedicación y mayor cantidad de mano de obra que otros sistemas de pastoreo libre. Uno necesita monitorear en forma permanente el crecimiento de las plantas y asignar áreas de pastoreo después que el pastizal cumpla con una recuperación adecuada. Y los productores también deben monitorear la condición corporal del ganado y el rendimiento animal para asegurar la cantidad y calidad de forraje cumpla con los requisitos diarios de alimentación y nutrición. Este sistema de gestión intenta satisfacer las necesidades nutricionales de cualquier clase de ganado presente en el predio, optimizando el rendimiento, la calidad y la persistencia. Aquí tenemos un pastoreo con alta carga animal durante pocas horas. Este es el Mougrace. El pastoreo ahora racional de Boissin. Recuerden que estamos hablando de cómo el pastoreo puede mitigar, ¿no es cierto?, la producción de gases de efecto invernadero. Bueno, André Boissin fue un bioquímico y agricultor que a mediados del siglo pasado fue el primero en sistematizar el pastoreo rotativo, que suponía el rezago y recuperación de las plantas. Su forma de tratar los pastizales la divulgó a través de diversos libros y presentaciones, que dio origen a lo que ustedes seguramente han escuchado, que es el pastoreo racional de Boissin, que ha sido practicado en todos los sistemas pastoriles del mundo. Y para Boissin, el pastoreo es hacer que un animal coma la hierba, lo que significa que el animal y la hierba se encuentran. Es decir, y tiene postulados básicos, como es, el primero es, cuando se piensa en la vaca, no se debe olvidar jamás las exigencias del pasto, y cuando se examina el pasto, no se debe perder de vista las exigencias de la vaca. Tan básico como eso es el pensamiento de Boissin, y que se ha divulgado por mucho tiempo a partir del siglo pasado. Ahora, es un método de manejo del complejo suelo-planta-animal, y en base a principios de uso de los pastizales que armoniza la fisiología con las necesidades, fisiología vegetal con las necesidades de los animales, y se basa en el uso de los pastizales en forma rotativa, con alta carga animal y corto periodo de utilización, considerando la biología del suelo e incipientes manejos de agroecología que en su momento no estaban muy claros que existían. Según Boissin, independiente del lugar o sitio de pastoreo, los pastizales y principalmente las gramíneas se ven afectados por 4 sucesos a lo largo de su existencia al relacionarlos con los animales que la consumen. Estos factores son los que se conoce como las 4 leyes del pastoreo de Boissin, que forman parte de las bases para la planificación de todo proyecto de pastoreo racional. ¿Cuál es? Rotación de pastoreo, corto tiempo de permanencia, animales de mayor requerimiento deben usar el mejor pasto y los animales no deben permanecer más de 3 días en un potrero. Según Boissin, todas las reglas que se han mencionado se resumen en una sola cosa, que es la ciencia y el arte del pastoreo racional consiste en intervenir en el crecimiento del pasto y guiar al animal que se nutra de él. Pues bien, eso es lo que nosotros hemos estudiado por años y que en realidad se ha ido modificando de acuerdo a las características particulares de cada sistema productivo. Pero en realidad las leyes de Boissin son las leyes que rigen el pastoreo y los sistemas pastoriles hasta el día de hoy. Ahora, los sistemas silvipastorales son aquellos, ¿no es cierto?, que combinan el bosque con la pradera, y está demostrado que los sistemas basados en árboles aumentan la capacidad del suelo para acumular carbono orgánico estabilizado y por tanto incrementa el secuestro de carbono. Los sistemas silvipastorales se logran limitar efectivamente el balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el mayor almacenamiento de carbono en la biomasa de la madera y en los suelos contrarresta las emisiones de carbono de metano entérico. Estos sistemas superan ampliamente a cualquier otra práctica de manejo, contrarrestando las emisiones del ganado y secuestrando carbono en el suelo, y
logran secuestrar de 5 a 10 veces más carbono en la biomasa del suelo que un sistema tradicional. El Range Management, otra forma de manejo, ¿no es cierto?, considera la conservación y la gestión sostenible ahora, en beneficio de las sociedades actuales y las generaciones futuras, donde se pretende manejar los componentes para obtener una combinación óptima de bienes y servicios para la sociedad de manera sostenible. El manejo sostenible basa el uso de los pastizales a través del consumo infrecuente intenso y en pastizales compuestos por una alta diversidad de especies, es decir, pasturas polifíticas como esta que está aquí, o como esta que está acá. El manejo holístico de los pastizales tiene involucrados los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad. En el mundo, uno de los temas relevantes para la humanidad en el desarrollo de la sociedad, en sus diferentes aspectos, son ambientales, económicos y sociales, sigue siendo lo relacionado con la sustentabilidad o sostenibilidad de la misma, después de 30 años de publicado por la famosa Brundtland en 1987, sigue siendo este el tema principal. La sostenibilidad o sustentabilidad se obtiene cuando se cumplen 3 elementos básicos: armonía entre el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental. Aquí está, ¿no es cierto?, el triángulo virtuoso que genera el área de conciliación, que es el desarrollo sustentable. No hay que confundirse con la terminología. A partir de Brundtland se acuñó el término en inglés Sustainability Development como desarrollo sostenible. Y de ahí mismo nace la confusión entre si existe o no diferencia en algún término como desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. La única diferencia que existe entre ambos es la traducción al español que se le hizo al término en inglés, donde en algunos países de habla hispana se tradujo como sostenible y en otros como sustentable. Pero es lo mismo, para que ustedes lo entiendan. Lo más importante es consignar que en el manejo de pastoreo holístico está incluido el término de desarrollo sostenible, que involucra comprender que estamos en un mundo con recursos naturales escasos y necesidades ilimitadas, con una población siempre creciente, un desarrollo económico que ha venido dándose con la base de tecnología ya obsoleta. Todo este panorama que está ya generando efectos climáticos devastadores nos ha llevado a nosotros a comprender que existe una capacidad límite de sustentación para el planeta y que nos estamos acercando rápidamente al colapso de todo ecosistema agropecuario. Y es por eso que es necesario comprender que el manejo holístico, que involucra muchos conceptos, la sostenibilidad es relevante, ya que el desarrollo sostenible involucra utilizar los recursos en armonía con la naturaleza sin comprometer el desarrollo de la futura generación. Pues bien, con esta introducción al tema de los pastizales y el medio ambiente, vámonos a las cosas concretas ahora. Vamos a lo concreto. Vamos a ver cuáles son los esfuerzos que están haciendo las empresas respecto a este tema tan importante. Vamos a analizar, obviamente, como curso de leche, a las compañías lecheras, y tenemos que considerar que las principales compañías de alimentos y lácteos están comprometidas con el cambio climático, partiendo por la reducción de sus propias emisiones de CO2 en la industria, en la industria del procesamiento y eficiencia del agua, como también poniendo foco en la producción de sus principales insumos a través de impulsar medidas de mitigación y secuestro de carbono en toda la cadena de valor, lo que incluye, ¿no es cierto?, aquellos productores que son abastecedores de las compañías lecheras. En el mundo, las fuentes de generación de gases de efecto invernadero en la industria lechera se encuentran muy bien contabilizados, basados en todos los protocolos internacionales. Existe una conciencia de que la producción de leche es una fuente importante de emisión, en especial aquellos sistemas de estabulación completa o semi-estabulados. Y las compañías han identificado oportunidades en el secuestro de carbono a través del manejo y conservación del suelo,
conservación de bosques en toda la cadena de suministros y compensaciones de carbono mediante la mantención y restauración de ecosistemas en localidades vulnerables. Eso es lo que está haciendo la industria. Veamos las industrias lecheras más importantes del mundo y qué es lo que hace. Danone. Danone es una compañía multinacional, seguramente conocida por ustedes por los yogur Danone que se venden en Chile, agroalimentaria francesa, cuyas principales actividades son la producción de lácteos frescos, aguas minerales, ¿no es cierto?, nutrición infantil y nutrición médica. Está presente en 120 países y la mitad de sus ventas la realiza en los mercados emergentes, incluido Chile. El 52% de sus ventas corresponde a productos lácteos y sus derivados, y el 48% restante a agua y nutrición especializada. Danone ha declarado ser una compañía que tiene como objetivo llevar a la neutralidad del carbono en el año 2050. Para Danone, el cambio climático es un desafío sistémico profundo, no en el futuro, sino aquí y ahora, donde trata de enfrentar este desafío de frente, a comprometerse a ser neutral y concretar soluciones positivas para el carbono. Bueno, Danone está dedicada a ayudar a liderar una transición en toda la industria hacia una economía baja en carbono, asumiendo un compromiso en toda la cadena de valor de alcanzar la neutralidad, cero carbono neto, lo que significa que se responsabiliza de las emisiones de carbono no solo de la industria, sino también de sus proveedores de leche. Y esta política la asumió al comprender que los consumidores de hoy quieren que las empresas asuman un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Y ahí es donde está la oportunidad para los agrónomos, ¿no es cierto?, de que tienen que trabajar en este tema, fundamentalmente en este tema, porque la industria requiere de profesionales capacitados en esta área y no existe mucha oferta de profesionales para esto. Existe la demanda, pero no está la oferta. La estrategia que declara Danone para lograr la neutralidad del carbono se basa en los siguientes pilares: reducir las emisiones, transformar las prácticas agrícolas para secuestrar más carbono en el suelo, eliminar la deforestación de la cadena de suministro de los productores y de ellos, y compensar las emisiones restantes. Y así tiene los diferentes niveles para llegar a ser carbono cero. En el suelo, en el manejo de los residuos, en la biodiversidad y en el manejo del agua. Lactalis es una compañía que también está en Chile, ¿no es cierto? Es una compañía multinacional procesadora de productos lácteos de propiedad de la familia Besnier y dirigida por Emmanuel Besnier, nieto de su fundador, perdón, y a quien se le conoce como el multimillonario invisible. La empresa posee sus instalaciones en Laval, Mayenne, Francia, y en la actualidad, tras la compra de Parmalat en el año 2011, se convirtió en la mayor productora de lácteos del mundo y la segunda alimentaria en Francia por detrás de Danone. Algunas marcas que seguramente ustedes van a identificar, como Puleva, Bridel, Sorrento, President, Rachel Organic y Balmont, están en los supermercados aquí en Chile. Las puse para que ustedes sepan quién es Lactalis. Lactalis, dentro de su política de sostenibilidad, está trabajando el concepto de la tierra y sus recursos, con lo cual ha enfrentado la mitigación de los gases de efecto invernadero en la industria y en la matriz de abastecimiento. Los principales aspectos que ha desarrollado en su política de mitigación son el monitoreo de los sistemas de alimentación del ganado, medición de la huella de carbono en los predios lecheros y mejoramiento del transporte y logística. Entonces, cuando ustedes analizan esto que hace la industria, tendrán que coincidir conmigo de que en realidad existe una gran oportunidad para la agronomía para involucrarse en todos estos procesos, en el proceso de medición de la alimentación, en el proceso de la medición de la huella de carbono y, por supuesto, en la parte logística. Utilizando el monitoreo de las emisiones de metano entérico a través del EcoSense, que es un instrumento desarrollado
por la empresa francesa Valorex, ha logrado hacer un seguimiento de la dieta de los animales estudiando el perfil de los ácidos grasos de la leche. Con esta información, estiman la cantidad de metano producida durante la digestión del animal y la pérdida energética que esto genera, y con este sistema se pueden desarrollar, cambiar, digamos, las raciones y las dietas equilibradas con suplementos, por ejemplo, con semillas de lino, con lo que se logra una reducción en la emisión de alrededor de un 12%. Esta metodología Lactalis la ha implementado en predios lecheros de Francia, Suecia y República Checa. Ahora, para la medición de la huella, Lactalis se unió a Cold Farm Alliance, un ecosistema de organizaciones formado por empresas, ONG y universidades que han desarrollado una herramienta común de medición de la huella de carbono en los predios lecheros. Este grupo ha implementado mediciones del diagnóstico de la huella en 11 países, lo que representa el 79% de la compra de la compañía en el mundo. Para esta compañía, la optimización de la recolección de leche cruda hasta la entrega de productos a los clientes es clave para reducir la huella de carbono, donde la optimización de la carga de camiones y reducción de distancias recorridas son parte de la estrategia. Por ejemplo, en España, Lactalis está asociada a un proyecto colaborativo liderado por CHEP, un proveedor de soluciones logísticas innovadoras que comparte plataformas logísticas con otros fabricantes y distribuidores para reducir el número de kilómetros que los camiones viajan vacíos. Y con el lema "Cada milla cuenta", ACA Guida, por ejemplo, una subsidiaria de Lactalis, ha desarrollado con Tirsan, líder del transporte de carretera en Turquía, el proyecto Remolque de Alta Capacidad, y donde fueron necesarios 2 años de I+D para poner en carretera 6 grandes tanques con capacidad para transportar 29.000 litros. Es decir, realmente existe en la logística, en la industria, en el manejo del agua, en las emisiones, una preocupación importante de cada una de las industrias que estamos viendo. A nivel Profe, industrial, sí, dígame. una consulta. Usted mencionó que se usaba el lino, las semillas de lino como para Sí, reducir las correcto. emisiones. Sí. ¿De qué manera funciona eso? Es por lo que hablamos anteriormente del aceite. Está comprobado, digamos, que el aceite de lino y la semilla de lino genera una reducción en la producción de metano a nivel ruminal, en la fermentación entérica. ¿Ok? Ay, vale. A nivel industrial, Lactalis ha desarrollado un programa en sus operaciones a nivel mundial, incorporando combustibles amigables con el medio ambiente y energía solar en sus instalaciones. Fonterra, ahora, otra empresa lechera importante, que es una compañía multinacional neozelandesa, que hoy es el mayor exportador de lácteos, no es el mayor productor, pero es el mayor exportador de lácteos del mundo, y es una organización formada por un sistema cooperativo de pequeños empresarios que se agrupan en comité o boards, por eso se llaman board, ¿cierto? Cuando habla uno del New Zealand Dairy Board, pues son comités, y que fue fundado en 1920, y es el cuarto productor mundial de leche, y sus propietarios son más de 12.000 pequeños lecheros, que a través de esta organización son capaces de exportar el 95% de lo que ellos producen. En Chile, este grupo es dueño de la empresa Soprole, que hoy está a la venta. Bueno, la producción de lácteos de esta compañía es a través de sistemas pastoriles, donde mencionan que poseen la huella de carbono más baja del mundo, aproximadamente un tercio del promedio mundial. Los agricultores de la cooperativa cuentan con un informe único de gases de efecto invernadero cada año, con el objetivo de ir ayudándolos a comprender las emisiones y cómo pueden mejorar las áreas donde ellos están fallando. Y esto les permite también acceder a ciertas compensaciones financieras para producir leche sostenible. Es decir, se mejora el precio en la medida que van reduciendo las emisiones. Esta empresa ha comprendido que la reducción de emisiones requiere innovación y colaboración, por lo cual se asoció con DSM, que es el Instituto de Investigación Pastoral de Gases de Efecto Invernadero, con los que estudian la forma y las soluciones que se pueden implementar a nivel predial para reducir las emisiones de metano. Manuka ahora.
Manuka es una empresa de capitales neozelandeses que inició sus operaciones en Chile en el año 2005 y está inspirada en el modelo neozelandés de libre pastoreo y es la mayor productora de leche en Chile, con una entrega de 183 millones de litros y cuyo volumen es producido a partir de 42.000 vacas y 22.000 hectáreas. Manuka ha declarado estar comprometida con los principios del Pacto Global y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, lo que se denomina ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto? Y en consecuencia ha implementado una política de sostenibilidad que involucra hambre cero, educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable y acción del clima. Por si no se recuerdan, estos son los objetivos generales de desarrollo sostenible de la ONU, también conocidos como objetivos mundiales, y que se adoptaron por todos los Estados miembros en el 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger al planeta, organizar todas las personas que gocen de paz y prosperidad para el 2030. Ojalá se cumpla, ¿no es cierto? Bueno, esta compañía en la acción por el clima contempla la implementación de medidas relativas al cambio climático y cuyas acciones concretas son las siguientes. Primero, la Manuka lanzó una política medioambiental, un modelo productivo pastoril que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero utilizando las praderas en estados vegetativos. Alcanzar una superficie de 13.000 hectáreas de praderas permanentes y 5.000 hectáreas de bosque nativo e implementar paneles solares en sus salas de ordeño. Manuka ha realizado mediciones de la huella de carbono en algunas de sus lecherías, donde destaca como activo la utilización de la pradera permanente manejada eficientemente a través de técnicas de pastoreo, y esta compañía ha declarado que en las 2 lecherías medidas han logrado una reducción del 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero por cada kilo de leche producido en relación con el promedio de emisiones generales por kilo a nivel global. Colún. Colún es Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión, es una cooperativa de productores de leche que desde 1949 provee al país y al mundo de más de 300 productos lácteos de alta calidad procesados en su planta de la Unión. Está formada por 740 socios y es una empresa de producción láctea constituida exclusivamente por capitales nacionales. Impulsado por la Gerencia de Calidad y Medio Ambiente, y lo pongo así para que ustedes entiendan de que las empresas tienen hoy día ese cargo, digamos, Gerencia de Calidad y Medio Ambiente. 2 son las iniciativas que Colún está impulsando y que busca promover las capturas de carbono a través del reconocimiento de los árboles como actores naturales vitales para impulsar el equilibrio sistémico de la Tierra y la biodiversidad. Dentro del concepto Planeta Verde, que se les da a las instalaciones industriales ubicadas en la Comuna de la Unión, se pretende restaurar una zona importante con forestación nativa y senderos educativos que permitan explorar el concepto de natural y biodiversidad del sur de Chile. Tiene un convenio con CONAF para la producción de árboles nativos. La iniciativa involucra la creación de un vivero en el cual se producirán especies nativas para la implementación de estas, tanto al interior de las plantas industriales, en los terrenos, digamos, como fuera de estos en terrenos de cooperados, con el fin de conservar, preservar y fortalecer los entornos naturales. Es decir, su estrategia va por la generación de nuevos bosques, pero bosques de especies nativas. Nestlé. Enmarcada en una política global, Nestlé Chile ya puso bonificaciones dentro de sus pautas de precio de leche fresca, que tiene como objetivo entregar los estímulos económicos para la implementación de iniciativas, proyectos orientados a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y o fijación de carbono, como parte de la ruta de navegación de esta compañía para alcanzar la neutralidad en el año 2050. ¿Cuáles son?
Uso de biofertilizantes. Utilización de estos productos en base a mezclas de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, disminuyendo el uso de fertilizantes sintéticos nitrogenados en cultivos suplementarios y praderas con el propósito de reducir las emisiones. Agricultura regenerativa. Aplicación de prácticas de establecimiento conservacionista con foco en labranza reducida, con el objetivo de lograr la cero labranza en el largo plazo, mantener e incrementar la captura y fijación de carbono en el suelo. Rejuvenecimiento de las praderas, regeneración en el fondo, incorporar semillas de especies perennes, bianuales o híbridas de alto valor forrajero al momento de rejuvenecer praderas buscando la cero labranza a través de la siembra directa. Cultivos de cobertera, uso de cultivos que evitan tener suelo descubierto como intercultivos o cultivos perennes con el objetivo de mejorar captura y fijación de carbono, fertilidad y control de la erosión. Esto se refiere principalmente a los cultivos que van entre cultivos suplementarios. Reforestación y silvipastoreo. Estimular la forestación de suelos sin aptitud agrícola dentro del predio lechero con mezcla de especies nativas del territorio a reforestar con el propósito de incrementar la captura de carbono, prevenir la erosión y proteger los cursos de agua y el bienestar animal. Bien, ¿qué han pasado ahora con las asociaciones de productores y qué es lo que están haciendo ellos? Bueno, las organizaciones gremiales en Chile y algunos grupos comercializadores que reúnen a productores de leche y carne, se está impulsando y apoyando investigaciones con instituciones locales, tales como la Universidad de los Lagos, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en el ámbito de la huella de carbono. Y las principales iniciativas y sus enfoques han sido la determinación del stock y captura de carbono en los bosques de productores lecheros del sur, proyecto que consiste en determinar las emisiones de metano de los rebaños lecheros y metodología para determinar el aporte del bosque nativo en el sistema productivo. Generar el primer contador de carbono de Chile para los lecheros es el nombre del proyecto liderado por la Universidad de los Lagos y que busca crear una aplicación multiplataforma que le permita al productor lácteo conocer cuáles son sus emisiones netas en tiempo real. ¿Qué hace Linea? Bueno, esta institución participa del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, iniciativa que impulsa el Estado a través del Ministerio de Agricultura. Y los principales resultados de estos inventarios indican que Chile es el responsable, como ya les mencioné anteriormente, del 0,26% de las emisiones de gases de invernadero a nivel mundial. Si bien es baja la cifra del territorio nacional, siempre va a tener una gran vulnerabilidad climática y por lo tanto es importante considerarlo. Dentro de los principales compromisos asumidos por el país está la reducción de los gases de efecto invernadero en un 30% por unidad del PIB al año 2030 y la reforestación de 100.000 hectáreas de bosque nativo, con lo cual se espera lograr la neutralidad al 2050. La ganadería en Chile es responsable del 10,2% de las emisiones nacionales y dentro de este porcentaje se encuentra obviamente el sector lácteo. Las acciones que actualmente está liderando esta institución se enfocan en las medidas de mitigación y cálculos de secuestro de carbono en los sistemas productivos, y las líneas se relacionan con inhibidores del ciclo de nitrógeno, manejo eficiente del estiércol, nutrición y alimentación para reducir las emisiones de metano, y estudios de captura de carbono desde la pradera y el bosque. Watts, otra empresa lechera, Watts para promover mayores grados de competitividad de los sistemas de producción de leche a través del trabajo en factores de eficiencia agronómica y productividad de los recursos ha sido el foco de acción del equipo de profesionales que trabaja en forma permanente con un grupo de más de 100 productores de leche durante 15 años. En conjunto con nosotros, con la universidad, Watt ha desarrollado un programa enfocado a mejorar el manejo de pastoreo de la lechería de sus proveedores con el objetivo de aumentar la eficiencia productiva y estimular la secuestración de carbono. Durante el año 2020 y 2021, en conjunto con profesionales del BioREN, aquí en la universidad, se realizaron las mediciones de CO2
de un grupo de 62 proveedores de leche de esta empresa. En esta etapa se logró dimensionar las emisiones de una amplia gama de sistemas y volúmenes productivos que permitirá avanzar hacia la medición de la huella y con ello las acciones de mitigación. Además, la dimensión de este valor permitirá premiar, bonificar, ¿no es cierto?, a los productores que acaten las normas de mitigación, promoviendo así un círculo virtuoso de respeto al medio ambiente y mejoramiento de los ingresos por venta de leche, que es muy importante eso. Entonces veamos el cálculo de las emisiones. En la actualidad, nuestro trabajo en la universidad ha sido calcular la huella de carbono con los predios de Watts utilizando el protocolo de gases de efecto invernadero Greenhouse Gas Protocol, y los límites operacionales del protocolo de gases deben ser definidos previo al inicio del estudio considerando los alcances y pertinencia. Entonces, en el estudio que realizamos se consideraron los siguientes alcances: las emisiones directas de gases de efecto invernadero, las emisiones indirectas asociadas a la electricidad y otras emisiones indirectas. Bueno, las emisiones directas, ¿a qué corresponden? A la combustión de fuentes móviles, consumo de gasolina, petróleo, en fuentes móviles tales como en todas las faenas del predio, a los procesos de producción, la fermentación entérica producto de la digestión del ganado, que está medida, la descomposición del estiércol, que está medido, el uso de fertilizantes, que se sabe cuántos se usaron, y el encalado de las tierras, que también se sabe cuánto se usó. El alcance 2, las emisiones indirectas, es el consumo de energía eléctrica, que es el consumo eléctrico del sistema interconectado central, en las operaciones bajo el control operacional de cada predio en estudio y dentro de los límites establecidos. Y las otras emisiones corresponden a la cal, cuánto emite la cal, el fertilizante nitrogenado, fosfatado, potasio, fungicida, herbicida, y las relacionadas con la manufactura y combustible asociadas a la extracción, refinamiento y transporte. Bueno, para determinar la huella de carbono dentro de los alcances estipulados, se utilizaron ecuaciones y factores de emisión entregados por el IPCC del año 96 y 2006. Bueno, y para que ustedes entiendan lo que esto significa, todo se hace en base a carbono, a CO2 equivalente, donde el potencial de calentamiento global del CO2, del dióxido de carbono, es 1, el metano es 25, el óxido nitroso, que se produce por los purines, 298, los hidrofluorocarburos, 124 a 9800, porque eso está relacionado con la refrigeración y el aire acondicionado, los perfluorocarbonos, 7300 a 12000, refrigeración y extintores, y los hexafluoros de azufre, 22800, que es el gas aislante de los equipos eléctricos. Esas son las equivalencias. Entonces, cuando uno dice tengo, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono equivalente, es que todo se ha transformado a dióxido de carbono. Bueno, generar una separación entre los, perdón, aquí tenemos las fuentes emitidas por un ejemplo, son 62, voy a mostrar 3 productores para que ustedes vean lo que esto significa, nada más. Primero, este productor genera 1.198 toneladas de carbono equivalente al año, lo que significa que por litro de leche es 1,2 kilos de CO2 equivalente, y por kilo de leche, por la densidad, ¿no es cierto?, 1,1, y corregido por proteína y grasa es 1,13. ¿Cuál es el aporte mayor a las emisiones? La fermentación entérica con un 41%, el segundo, el estiércol con 25%, fertilización 13% y manufactura, que es lo que ya vimos, un 17%. Veamos un productor 2. Este es un productor más grande, produce 3.300
toneladas de CO2 equivalente, y por litro de leche 1,2 kilos de CO2, por kilo de leche 1,2, y corregido por grasa 1,15. Pero su mayor aporte es la fermentación entérica, con un 65%. El anterior era 41%, aquí es 65%. Pero siempre va siendo la fermentación entérica el más importante. El más importante. Entonces, aquí tengo dos productores, uno pequeño y uno grande, y los dos tienen el mismo patrón. El patrón es que la fermentación entérica es lo más relevante. Analicemos ahora, esa es la huella de carbono. Ahora analicemos el balance de carbono. Aquí tenemos, aquí tenemos el balance. Nosotros tenemos áreas en este productor, el productor no solamente produce leche, sino que produce carne. Entonces analizamos, hicimos todo el análisis de las emisiones y el área y la captura en cada uno de los ítems, en el área de praderas, en el maíz, en la alfalfa, en los cereales y en el bosque. Y tiene un total de captura de 22.000 toneladas de CO2. Pero este mismo productor tiene un total de emisiones de 21.000. Ahora, el diferencial es positivo, es decir, me da un balance positivo en captura, pero sin los bosques, el balance de esta lechería sería absolutamente negativo, porque si yo saco los bosques, que está capturando 8.500 toneladas, me queda total y absolutamente negativo. Entonces, por eso las empresas lecheras no solamente están viendo, digamos, el manejo pastoreo, el mejoramiento de la alimentación, sino que están viendo en un sentido holístico todo el sistema completo. ¿Y por qué? Porque realmente uno tiene que incorporar todos los recursos que tiene posibilidad de capturar. La secuestración de carbono, para lograr secuestrar carbono, nosotros en los predios tenemos que reducir las prácticas de cultivación, eliminar las quemas, reducir el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, aplicar enmiendas orgánicas, compost, guano, abono verde, incorporar rastrojos, desarrollar la agroforestería y el silvopastoreo, establecer praderas permanentes, aumentar el uso de fertilizantes biológicos y realizar un manejo pastoril infrecuente e intenso. Las exigencias actuales en la producción de leche no solo están relacionadas con el cumplimiento de los requerimientos de la creciente población, sino que tienen un componente que es más difícil de resolver, como es la reducción de los elementos contaminantes que genera la ganadería, y entre los cuales el más importante es el metano. Muy bien. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Con esto finalizamos, digamos, nuestras presentaciones relacionadas con los pastizales, donde hicimos un recuerdo la semana pasada de los tipos de pastizales que se usan en la producción de leche, y hoy nos hemos enfocado a los pastizales y la mitigación, donde ustedes tienen que tener sumamente claro que para reducir las emisiones de metano tienen que, primero, practicar el pastoreo infrecuente e intenso y utilizar los pastizales en estado vegetativo, que es la fórmula para reducir el metano. Las otras acciones, todas las otras acciones son un complemento, pero esto es lo más importante. Profesor, Dígame, Carlos. ¿existe alguna entidad reguladora de estos aspectos Absoluto. acá en Chile? Por supuesto. Está el Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente es el que regula todos estos aspectos. Y existe una Él es ley. el que se encarga, esa es la entidad que se encarga de fiscalizar este Mira, tipo de... fiscalizar no,
Fiscalizar no, digamos, el ministerio, claro, el ministerio tiene acciones de fiscalización también, pero las delega, digamos, a las instituciones del agro, pero ellos están en este momento en la etapa, el Ministerio del Medio Ambiente está en la etapa de la medición de las emisiones y buscando las soluciones a través de uniones, digamos, con las diferentes entidades estatales de investigación y privadas, ¿ya? Pero aquí el ente más importante de esto es el Ministerio del Medio Ambiente. Con él uno tiene que trabajar. Ahora, todo esto está regulado, es decir, si ustedes, por ejemplo, ustedes quieren saber exactamente de un pesticida, cuánto es lo que emite, eso existe, todo eso existe en el mundo. El IPCC es la entidad mundial, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros tener en cada uno de sus capítulos para cada acción humana el valor y la equivalencia en CO2 del uso de productos, servicios, etcétera, etcétera. Entonces uno lo puede calcular con bastante facilidad, digamos, no es complejo calcularlo. Lo que sí, uno tiene que saber lo que aplica. Por ejemplo, nosotros en el programa con Watts, que yo lo dirigí, digamos, yo fui el que hice todo el ordenamiento con la gente del BioRen y con la gente de Watts. En ese programa tenemos especificado, digamos, cada productor cuánta cal usa, cuánto fertilizante usa, qué tipo de fertilizante usa, qué pesticidas usa, qué alimentos usa, cuál es su ración. Entonces uno, con esa información, se generó una planilla que es enorme, y está integrada en un solo cuadro finalmente, y nos da automáticamente lo que yo les mostré recién de los productores. Automáticamente nos da cuánto es su fermentación entérica, cuánto es por los fertilizantes, cuánto es por los purines, etcétera, etcétera. Entonces con eso, después uno va al predio y a través de un análisis satelital muy simple, define la superficie de cada una de los tipos de actividades que tiene, si tiene actividad lechera, o sea, si tiene actividad de pastura, si tiene actividad de cultivos suplementarios, si tiene actividad. Y con eso uno ve y logra captar qué es lo que él capta como CO2 y lo contrasta con lo que emite y ahí se hace el balance. Ok, espero haber respondido a su pregunta. Muy bien. Con esto terminamos las dos presentaciones de este curso en relación a las praderas. Que esté muy bien. Adiós.